Muy buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente el día domingo, día del Señor, día del descanso, día del encuentro del hombre con su Creador y en él una nueva creación en la resurrección. Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo ordinario. La Iglesia nos presenta al evangelista San Lucas del capítulo 5, en el versículo 1 hasta el 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiamos en tu palabra. Echaré las redes. Así lo hizo. Cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tantas las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos que hemos conocido en los evangelios. Lucas nos ilustra que primero Jesús, hace su tarea. Todos debemos hacer nuestras tareas, la misión que se nos encomienda. Todos los días Jesús predicando el evangelio. Una buena noticia. Va comenzando y a la vez va a ir eligiendo a su equipo pastoral, los que van a ser obispos. Ahora serán discípulos. ¿Qué mirada tiene Jesús? No es una mirada de apariencias. Jesús mira el corazón. Ha visto que en estos pecadores hay una capacidad de entregarlo todo, como será al final del evangelio, y dejándolo todo, los siguieron. Predicando entonces a las orillas del lago, ve que vienen estos pescadores, cansados, agotados, de intentar pescar algo y no han pescado, dice, absolutamente nada. Una imagen de aquellas personas que en la vida hay muchas frustraciones, creen que no han pescado nada, pero el encuentro de Jesús los va a llevar a contemplar un milagro grandísimo. En Jesús podemos tener pesca milagrosa. Y así, Pedro, impresionado, se desnudará delante del Señor y dirá: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Jesús le confirmará la buena noticia: he venido por los pecadores, no por los sanos. Desde ahora serás pescador de hombres. Que estas palabras hagan un eco en nuestra vida, porque también a ti el Señor te ha llamado a ser pescador de hombres. Hacemos una pequeña pausa. En el siguiente segmento seguiremos comentando este hermoso evangelio con el presidente de Lumen El Salvador, licenciado Mario Alfaro. Siga con nosotros. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos así. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. Palabras del Papa Francisco, numeral 112, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con este tiempo del Espíritu en este quinto domingo del tiempo ordinario. Queremos dar la bienvenida al presidente de Lumen El Salvador, por voluntad de Dios, porque así sabemos que ha sido elegido. Damos la bienvenida al licenciado Mario Alfaro. Bienvenido este domingo. Gracias, Padre. Muy buenos días, amigos y amigas. Qué gusto estar siempre juntos con usted y con los que nos sintonizan, Padre, meditando el Evangelio del día, con el deseo de que podamos iluminar nuestra vida
a la luz de este Evangelio. Ser iluminados y caminar también nosotros por este sendero, ¿no? Bien, el evangelista Lucas, querido hermano, nos presenta hoy la primera parte de este evangelio, Jesús predicando. Sigue predicando, la gente lo sigue porque predica la palabra de Dios, sin duda el amor, la misericordia. Recordemos que los fariseos, hermano Mario, querían someter a los hombres en la religión a través del miedo y el temor. Cristo abre el corazón de Dios con la misericordia, la compasión, predicaba con autoridad y los seguían. Se encuentra en las orillas y ha pedido permiso para subir a una barca y desde ahí seguir proclamando. Sin duda los pescadores también escucharon esta buena noticia de Jesús. Como no, padre, siempre ha sido interesante el enfoque de cada uno de los evangelistas. Hoy estamos meditando el Evangelio de San Lucas y estamos viendo pues cómo empieza a llamar a sus primeros discípulos. Los tres sinópticos prácticamente pues tienen un esquema similar, San Marcos, San Mateo. Lucas tendrá una pequeña diferencia, Padre Fernando, pero interesante siempre. Interesante. Aquí Jesús no llama prácticamente a los discípulos. Jesús ha iniciado su ministerio público en la sinagoga. Sí. Y ha empezado a llamar la atención, como dice usted. ¿Por qué? Porque predica con autoridad. Y la gente lo sigue. Aquí encontramos, pues, a las orillas del lago, que la gente se agolpaba. Y tiene que pedir, pues, esa ayuda, en este caso a Pedro, que sube a la barca de Pedro, para poder seguir proclamando la palabra de Dios. Llama la atención porque Pedro, Santiago y Juan ya estaban lavando las redes, ya habían terminado toda su faena, toda la noche trabajando y no habían logrado nada, pero sube a la barca de Pedro. Es interesante estos detalles. Este detalle es bonito, significa que podamos también nosotros invitar a Jesús, que suba a nuestra barca, que suba a nuestra casa, que venga con nuestra familia, a la barca del matrimonio, que a veces tiene mareas altas y mareas bajas, que suba a la barca de nuestros jóvenes, muchos jóvenes que se han alejado de la iglesia, hijos de grandes familias católicas, por los afanes de este mundo. Están ahí queriendo pescar una vida, pescar un trabajo, pescar un éxito, una carrera, y a veces vemos que ha pasado nuestra vida y no hemos pescado nada. Pero con Jesús cambia aquel momento de la vida, como le va a cambiar a Pedro, a los que están ahí con él. Sube a la barca y le dice, primero le da unas indicaciones que son muy particulares, porque él es un carpintero, no es un pescador. Y los pescadores, como ya dijo el hermano Mario, pescan por la noche, porque los peces salen cuando no hay luz, pero cuando hay luz ellos se hunden. Sin embargo, dice, meterse al mar y tirar las redes, remen mar adentro. Y Pedro, lo impresionante es que va a obedecer. Pudo haber dicho que no también Pedro, ¿no? Pudo haber dicho, no, tú eres carpintero, tú no eres pescador, me vas a decir a mí cómo voy a pescar. Pero sin embargo, Pedro le concedió a Dios la gracia de escuchar a Jesús y decir, en tu nombre, dice, tiraremos las redes, tirar las redes al mar. Y como hemos escuchado, la pesca fue milagrosa. Se quedaron impresionados, impactados de aquel milagro, hermano Mario. No fue un milagro de sanación, ni de curación, ni de resucitar. Fue un milagro de multiplicar, ¿no? Y de pescar, porque hacia eso va a orientar después la misión de los apóstoles. Por cierto, padre, que el Papa Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, nos invita a remar mar adentro, para que, así como los primeros discípulos confiaron en Jesús, también nosotros, como bautizados, tenemos la misión de la iglesia, anunciar el Evangelio. Para que nosotros también pues no tengamos miedo, rememos mar adentro y logremos extender, edificar el reino de Dios en medio de nosotros. Cogieron cantidad, dice que las redes amenazaban romperse. Tuvieron que pedir ayuda a la otra barca, o sea que siempre vamos a necesitar ayuda en el trabajo del Señor. Remar mar adentro, que es meternos sin duda a las olas, donde hay tormentas, donde hay dificultades, con aquella confianza de que Jesús nos envía y nos ha enviado, lo que lo veremos más adelante,
a pescar almas. Y lo hemos visto, hermano Mario, durante todos estos años, cuántas almas se han salvado, cuántos matrimonios, cuántos jóvenes en la iglesia, en los movimientos. Y también hemos tirado las redes Lumen El Salvador a través de los medios de comunicación. Y tantísimos hermanos que nos ven en el país, hoy por internet. Y este mensaje llega hasta sus corazones y se llenan de alegría. Cuántos testimonios hermosos, Padre Fernando, en ese sentido, cuántas personas que han reportado los programas, que han llegado en el momento oportuno. El Padre César, cómo estuvo él tan activo en la pandemia, superando tantas adversidades y pues siendo fiel a ese llamado de Jesús, ¿verdad? Sí. Que rememos mar adentro y está garantizada pues esa pesca abundante. Muy bonito también la llamada de Jesús, hermano Mario, porque no mira las apariencias. Nosotros humanamente siempre escogemos o al mejor, al más inteligente, al más bueno, al que es capaz. Jesús tiene una mirada profunda, tiene la capacidad de ver que hay hermanos en el corazón que son capaces de darlo todo. Y así dirá al final del Evangelio, y dejándolo todo, lo siguieron. Pero hay primero este examen que ahora dice, hay una respuesta de parte de Pedro. Dice Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. En el siguiente segmento seguiremos comentando esta oración profunda que hace Pedro delante de nuestro Señor Jesús. Siga con nosotros. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fieles a la alianza son perseguidos por causa de la justicia. De los perseguidos por ser justos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza afecta de forma inmediata a quienes siguen la enseñanza de Jesús. Responderá Pedro a Jesús después de aquel acontecimiento, aquel milagro de la pesca milagrosa, también el milagro de ver a Jesús en su arca. Dirá: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Significa, soy el más pequeñito, como decía el hermano Mario fuera de cámara, soy el más pequeñito y tú eres el grande. ¿Cómo es que te has venido a fijar en mí? Si no valgo nada, lo único que tengo en mis manos son mi miseria, mi pobreza. Soy yo el que necesita de ti, no tú de mí, porque Jesús lo va a invitar a ser pescador de hombres. O sea, vente conmigo a trabajar y la obra va a ser maravillosa, ¿no? Me llamaba la atención, Padre, cuando repasaba este pasaje, de que Jesús se sube en la barca de Pedro y le pide a Pedro que aparte un poco la barca, ¿verdad? Porque él va a predicar desde la barca. Es curioso, ya los pescadores estaban lavando las redes, toda la noche trabajando, cansados, con hambre, ya listos para irse a la casa, y le obedece a Jesús. Aparta la barca. La segunda obediencia de Pedro a Jesús es rema mar adentro, o sea, doble. Pero es curioso cómo Pedro obedece al Señor. Él no estaba en la multitud, él había estado pescando toda la noche. Seguramente ya había oído Pedro del joven profeta Jesús, ¿verdad? Ya había oído seguramente que él, incluso pues la multitud que lo seguía era ya una muestra de que llamaba mucho la atención. Pedro obedece, se sube, aparta la barca y después rema mar adentro. Y se da el milagro, como usted decía, ¿verdad? Un milagro de esta pesca abundante. Aquí viene, Padre, tal vez un mensaje más para nosotros, amigos y amigas. Pedro tiene esa capacidad de asombro, reconoce la divinidad de Jesús y por eso se reconoce pecador ante, como decía usted, pues el grande reconoce que es un pecador. Jesús le contesta: no temas, porque hoy serás pescador de hombres. Siempre Jesús, siempre Dios queriendo lavarnos, perdonarnos, purificarnos. Si nosotros no nos sentimos dignos, para Dios, como usted decía, que mire el corazón, pues Él siempre nos va a llamar, porque Él no ve las apariencias. También Pedro, muy sincero Pedro, ¿no? Porque es difícil reconocerse a veces pecador. A veces en la iglesia hablamos con tantos hermanos y se creen buenos y con derecho de estar en la primera banca o después de muchos años estar en no sé qué y opinar y los atiendan ya,
cuando Pedro se desnuda delante de Jesús y dice: soy una miseria, ¿cómo es que te vienes a fijar en mí? Yo creo que te equivocaste, tenías que haber llamado a otro, a los fariseos, que se creían buenos y no lo eran, sepulcros blanqueados, ¿no? Eran toda una apariencia los fariseos. En cambio, Pedro, muy humilde, se desnuda delante del santo y dice: soy un pecador. Y Jesús le dice: pues a eso he venido, a elegir a los pecadores. Tú eres el primero. Y ahora dice: no temas, porque estaban llenos por la religión. A veces el hombre se llena de miedos, como si hay un Dios que va a castigar. Cuando Cristo nos va a presentar a un Padre, y un Padre puede corregir, pero sin duda con amor. Ayuda a levantar, como diría el Salmo, ¿no? El Señor da la salud y la vida, hunde en el abismo y saca de él. Podemos nosotros alegrarnos de que nos ha sacado. Y en el momento del cansancio, como nos dice Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Muchos hermanos que han llegado a la iglesia, a los retiros, cansados y agotados, y han sentido esa llamada de Dios, y no solo salvó sus vidas ni sus matrimonios, sino que ahora están trabajando en la viña del Señor. De eso se trata, Padre, hoy la reflexión, el mensaje que el Señor nos quiere dar, que cuando nos encontremos agobiados, cansados, posiblemente ya frustrados, ¿verdad?, de tantas adversidades, de tantos problemas, acudir siempre al Señor, poner esa confianza en Jesús. Hoy Pedro confió en Jesús y ahí está el resultado, esa pesca milagrosa. Y como ya decíamos, pues Dios siempre ve los corazones. Nadie es digno, como me decía mi párroco, ¿verdad? No, nadie es digno, decía él. Pero para Dios, pues, el que ve los corazones y que quiere la alegría, la felicidad y la salvación de todos, está siempre dispuestos a perdonarnos. También tenemos otras figuras, como lo dirá la liturgia, los profetas que fueron elegidos por el Señor, de labios impuros, y el Señor los purificará. El profetismo también del que estamos hablando es anunciar la palabra, predicarla. Dirá un comentarista que los profetas eran hombres contemplativos. No eran solamente los que llegan a repetir cosas como un periquito, digamos, sino que eran hombres contemplativos, porque en medio de la oración y la contemplación de Dios podían escuchar a Dios y transmitir el mensaje que Dios quería que transmitieran. Importante que aquellos hermanos que hayan sido llamados a este ministerio, les invitamos a poder ser hombres contemplativos. Y lo contemplamos, hermano Mario, en el Santísimo Sacramento del altar. Todas nuestras iglesias con unas capillas preciosas donde podemos llegar a rezar y contemplar a Cristo Eucaristía. ¿Cómo no, Padre? Y por cierto que la primera lectura de hoy también pues se refiere a eso, el profeta Isaías, que al contemplar la divinidad, la manifestación de Dios, se declara de labios impuros también, ¿verdad? Y un ángel va a purificar esos labios. Dios siempre tomando la iniciativa para purificarnos, para hacernos dignos, porque como ya decíamos, nadie es digno, pero para Dios sí, somos prospectos a esa dignidad. Somos hijos de Dios y Él nos ha dado la dignidad de hijos de Dios. También en la segunda lectura escucharemos a San Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, halló gracia delante de Dios. Igual San Pablo se siente después sin mérito. Dice: yo vengo a hacer un aborto, dice, dentro de esta iglesia del reino de Dios. Dice: Dios me eligió. Y estaba contentísimo Pablo de haber sido elegido, no por sus méritos buenos, sino simplemente por misericordia y compasión. Animar a los hermanos que a veces caen con debilidades a levantarse, porque estamos aquí no por ser los mejores. Incluso dirá San Pablo, hemos venido a ser, dice San Pablo, la basura del mundo. Porque es verdad que el mundo, el matrimonio para toda la vida lo considera una basura. La fidelidad lo considera una basura. La castidad del mundo la considera una basura. La fecundidad, los hijos que Dios nos dé, eso lo considera el mundo una basura. Hemos venido a ser, dirá San Pablo, la basura del mundo. Hacemos una pequeña pausa, queridos hermanos, y volvemos con usted. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios otorga esa paz, pero su continuación depende de que las personas vivan unidas en la fidelidad a la alianza, como creadores de paz. Promoviendo el dominio de Dios, los pacificadores se capacitan para ser hijos de Dios.
Así podemos ver ahora entonces cómo en este final del pasaje del Evangelio que hoy meditamos y contemplamos, Jesús le dice a Pedro, después del gran asombro, impresionado del acontecimiento, mirad que nosotros vemos la idea de los peces, pero para ellos significaba dinero. Tantos peces los podemos vender y tener mucha plata. Entonces, si este Señor de los peces, de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, Señor del dinero, vea, ¿cómo no nos va a ir bien con el Señor? Pero que sepa quién soy, dice Pedro, un pecador. Y Jesús le dice, no temas, no he venido a juzgarte ni a condenarte. Desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, vea, impresionante la descripción, ¿no? Dejándolo todo, o sea, sus afectos, su casa, su familia, sus marcas, su vida, lo siguieron. Interesante, Padre, porque ya decíamos al principio de que el Evangelio de San Lucas es muy particular en esto. Recordaremos porque que el evangelista Juan nos lo explica diferente a Andrés, que va a llamar a Pedro. En este caso es Jesús que sube a la barca de Pedro. Y Pedro al ver esta manifestación se declara pecador, se siente pequeño, no digno de esa manifestación de Dios, pero acepta esa divinidad, acepta este es un encuentro con Jesús. Padre, que esto es importante también en el proceso, ¿verdad? De todo. Viene la conversión de Pedro, ¿verdad? Se reconoce pecador, deja todo lo que tiene y lo siga, el discipulado de Pedro. Aquí está la llamada, pues, de Jesús, con esta manifestación a estos primeros discípulos, que por supuesto, Padre, así como fueron fieles en la barca obedeciendo a Jesús, también sabemos y nos consta que fueron fieles en el anuncio del Evangelio. Así queremos hoy invitarlos a todos a descubrir esta mañana o a renovar aquella alianza, aquella vocación. El Señor te ha llamado para que seas también pescador de hombre. Vamos a pescar a nuestros hermanos que viven en las tinieblas, nuestros hermanos que están en la angustia, en la desesperación, en la tristeza, sin esperanza. Nosotros dándoles una buena noticia, el Evangelio, el testimonio que tienen muchos de ustedes, son hermosísimos los testimonios. Ellos, estos hermanos, crean, vengan con el Señor, los llamemos. Muchos de ellos dicen, soy un pecador. Y nosotros les podemos decir lo mismo de parte del Señor. Ahora serás pescador de hombres, no importan tus pecados, porque Cristo ha venido a salvar a los hombres, a decir cuánto ama al hombre. Y aun estando en el pecado, viene a rescatarlos, a levantarlos y a construir, hermano Mario, el reino de los cielos. Ya me recordó, Padre Fernando, la anécdota de mi amigo. Todos estamos llamados pues a anunciar el Evangelio. Sí. Y no es necesario, ya usted nos suele repetir, ¿verdad? Que no es necesario ir a hablar, ¿verdad? Sino que sí es necesario proclamar las palabras. Pero me acuerdo de mi amigo que decía, pues, que llegó a invitar a otro amigo, ¿verdad? Vamos a evangelizar, le dijo. No, le digo, sí, que yo no puedo hablar, le dijo. No, le dijo, sí. Si no es necesario que pueda, le dijo. Fíjate que a mí un mudo me quitó a la novia, le dijo. Así que, amigos y amigas, pues no es necesario, ¿verdad? El testimonio, la palabra convence, como hemos dicho en varias ocasiones, pero el testimonio arrastra. Así que también nosotros pues seamos fieles a esa vocación, que por el bautismo todos estamos llamados a anunciar el Evangelio, a vivir esa triple dimensión del ministerio de Jesús, sacerdote, profeta y reyes. También ser santo es una vida sencilla. San José nunca estuvo en un púlpito, ni predicó a masas ni multitudes. Un buen carpintero en su oficio, un buen empleado, cuidando de María y del niño. Un buen papá, un buen esposo. La Virgen María tampoco estuvo en un púlpito predicando, ni la seguía mucha gente a ella, siendo una buena madre, una buena esposa. Y también fieles al Señor. Sagrada Familia de Nazaret, podemos ser santos desde ahí, dando grandes testimonios. Tenemos en estos días, hermano Mario, nuestra fiesta dedicada a la Virgen de Lourdes, donde se aparece en este lugar, donde tantas peregrinaciones, una de las mayores peregrinaciones en el mundo, con el deseo de ser sanados por unas aguas milagrosas que ha dejado ahí el Señor, y la Virgen María nos ha anunciado también. Y se dedica también una jornada, todos los 11 se dedica a la jornada mundial de los enfermos, de parte del Papa. Ha dado un mensaje muy bonito, dice, no solo preocuparse de la enfermedad del enfermo, dice el Papa, sino también preocuparse del enfermo.
Muy hermoso, ¿no? Saludamos, Padre, a todas las personas que se dedican, ¿verdad?, a visitar enfermos, a cuidar a enfermos, enfermeras, ancianatorios. Saludamos ya anticipadamente, ¿verdad?, en las vísperas de esta celebración del mes de febrero. Sí. Damos un saludo muy cariñoso a todos nuestros queridos enfermos que oyen la palabra de Dios. También desde la enfermedad se puede anunciar el Evangelio. Desde los privados de libertad se puede anunciar el Evangelio. Desde la vejez. Damos muchas gracias. Llegamos al final entonces, hermano Mario. Gracias por estar con nosotros en este domingo tan maravilloso. Gracias a usted por la invitación y a ustedes, amigos y amigas, un feliz domingo. Desearles un feliz domingo. Si están desayunando, buen provecho también. Impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo.